Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Iván. Bienvenidos a esta sección de los básicos del PLC. Esto es sumamente importante. Son conocimientos, como siempre repito, son básicos que debemos saber para ya sea una entrevista de trabajo, ya sea cuando estamos trabajando en campo, saber a qué equipos nos estamos enfrentando. Es decir, cuando somos nuevos, cuando estamos iniciando en este mundo de la electricidad y automatización, que personalmente me apasiona demasiado. Puede ser un poco abrumador, ¿verdad? Yo abro un tablero y puedo encontrar muchas cosas. Puedo encontrar las relés, PLCs y debo saber qué es lo que hace cada cosa. Y el cerebro central, si estamos hablando de máquinas automatizadas, procesos automatizados, es el PLC. Entonces debemos estar en la total capacidad, ¿verdad? De ver cómo funciona. Ya veamos un poquito en minutos, en la parte de los básicos que veíamos del primer video, cómo era la conformación del PLC. Básicamente es una CPU, ¿sí? Vamos a tener módulos de entrada, módulos de salida que van a comunicarse, miren, comunicarse constantemente con la CPU. Voy a tener una memoria para guardar mi programa, para guardar datos, para guardar recetas, etcétera. Unidad de programación, puede ser ahora ya las laptops. En su inicio eran, por ejemplo, como unas pad, es decir, externas que se conectaban. Ahora, básicamente, ya son una laptop. Podría decirse que es una computadora. Entonces, ¿qué va a hacer? Es el que escribe y lee los programas de la memoria. Y obviamente la CPU, el sistema más importante, el cerebro, ¿no? Es encargado de las operaciones lógicas de todo el PLC. ¿Ya? Esto ya sería lo mismo. Lo que me interesaría ahorita en estas clases de aquí rápidamente es qué parte, en este caso, el módulo de entrada. Ingresar un poquito más. Entonces, ¿qué dice aquí los módulos de entrada? ¿Ya? Yo voy a tener, ¿no? En su defecto, en este caso es una interfase DC. Puede cambiar, puede modificarse, pero al final este circuitito va a ser exacto igual. Es decir, voy a tener una interfase DC. Es decir, aquí puede ser también AC, pero en este caso es DC, como repito, voy a tener una fuente externa, ¿ya? Y ahí yo voy a que con un sensor discreto. También puede ser un analógico, pero ya sería otro tema, ¿verdad? Sería para digital, ¿sí? ¿Qué dice yo esto? Que cuando yo cierre va a haber ingreso de potencial, ¿verdad? Por eso aquí hay una resistencia, va a haber un diodo de señalización y aquí va a haber que un optoacoplador. Es decir, aquí va a haber un fotodiodo y un fototransistor, el cual que aquí esto que es un aislamiento, ¿verdad? Vemos que aquí está aislado, esta parte sería que la CPU y esta parte sería, podría decirse, donde está el voltaje. Es decir, puede aquí haber un corto, puede dañarse esta parte, pero no se va a dañar la parte de CPU porque puede malograrse esta parte de aquí, pero está aislado, ¿verdad? Está aislado físicamente. ¿Por qué? Porque aquí únicamente se emite un haz de luz y aquí sí me va a excitar este fototransistor para mediante ellos enviarme ya ahora sí una señal, ¿verdad? Ya puede decirse a voltaje bajo que me puede interpretar que el PLC. Por eso es una interfase, ¿no? Para una entrada discreta en DC. Ahora aquí, módulo de salida. Esto es sumamente importante también. ¿Qué va a pasar? Ahora va a ser lo contrario. El PLC, ¿sí? Lo que va a hacer es que va a arrojar en este caso, miren, dos señales. Por eso nosotros cuando estamos con un PLC normal, podemos ver, por ejemplo, un S7200. Si aquí voy a buscar un S7200 y aquí voy a ver una imagen, solo por visualizar esta parte, aquí en la parte de acá, sí podemos tener luces, ¿verdad? Son LEDs. Así como hay LEDs de estado, así como hay LEDs para las entradas, va a haber también LEDs para el estado de las salidas. Es decir, cuando se active una salida va a activarse un LED. En este caso, por ejemplo, la salida 0, ya equivaldría a este LEDcito de aquí, la 1 y así sucesivamente. Entonces, cuando estamos hablando de eso, aquí sería este diodo de señalización, ¿verdad? Y este otro sí sería un diodo de un optocoplador. En este caso va a limitar un fotodiodo, un fototransistor, ¿ya? Y aquí me va a hacer los arreglos. ¿Para qué? A ver, para una encender, bueno, aquí está mi diodo de señalización y aquí sí que me va a activar, aquí va a ingresar voltaje, ¿verdad? También es en DC. Cuando ya me ayude el PLC, que va a activarse la salida, ¿qué va a hacer? Va a excitar estos transistores, ¿sí? Para que mediante ya una fuente de voltaje externa, aquí ya se pueda que hacer un, como decir, ¿no? Un lazo y este relé pueda activarse. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando igual de una interfase
DC por transistores. ¿Cuál ventaja? Y hemos visto topado bastante ese tema. Cuando son salidas de transistor, yo puedo tener salidas literalmente infinitas, infinitas variaciones, es decir, de la salida, encendido, apagado. ¿Cuál puede ser su desventaja? La baja corriente. Máximo, exagerado, bueno, dependerá, ¿no?, de cada fabricante del PLC, de su salida digital a transistor, pero por lo general, máximo unos 0,5 amperios es lo máximo que puedo arrojar. ¿Por qué? Porque prácticamente va a ser por control. Si yo voy a alimentar un relé y el relé que me haga mi trabajo puede activar una electroválvula, otro contactor, otro motor, una luz, etcétera, etcétera. Entonces hemos visto en la parte de los módulos de entrada cómo se conformarían a grosso modo. A la final, ¿qué es lo que hace? Esto puede ser también en AC, ¿no? Pero va a haber otro arreglo, otra electrónica para ese AC. Asimismo, alimentar a mi fotodiodo con AC, y ahí sí poder activar a mi fototransistor, que me va a activar a la entrada así a mi CPU. Lo propio sucede acá, ¿no? Puede aquí ya solo alimentarme a un relé directamente, ya dependiendo del arreglo. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Un relé. Entonces va a salir un relé, ya puede decirse un contacto seco, para yo conectar una electroválvula directamente, una luz piloto, una sirena. ¿Cuál es la ventaja del relé? Aparte del transistor, obviamente, desventaja sería que no puedo tener varias conmutaciones en un poco tiempo, porque se puede dañar, es algo electromecánico. Pero la ventaja es que, por ejemplo, me puede soportar unos 5, unos 10 amperios, dependiendo, todo dependerá del fabricante, en este caso de ese relé. Continuaremos, son únicamente básicos que debemos saber del PLC. Mi nombre es Iván, cuídese mucho. Continuaremos con más contenido en las siguientes clases. Muchas gracias.